Buenos días, bienvenidos al quinto webinar de nuestra serie de contingencia por la situación que estamos viviendo. Vamos a tratar un tema mixto respecto a lo que ya hemos visto anteriormente. Es sobre nuestro kit de explicación rápida. Como decía, es una mezcla de temas anteriores que hemos tratado. No vamos a ver en profundidad cada equipo, ya que lo hemos visto anteriormente, pero sí vamos a ver aplicaciones que no habíamos tratado en los capítulos previos. Mi nombre es Sebastián Fernández, yo estoy a cargo de Paratec para América Latina. En este webinar vamos a probar una modalidad nueva, que es la transmisión en vivo. Estamos transmitiendo como evento en vivo, y a diferencia de las experiencias previas, tengo un amigo detrás, no en este lugar, pero en algún punto conectado, que nos va a ayudar con las preguntas y las respuestas. Si ustedes tienen alguna pregunta, envíenla por la ventana que pueden ver a su derecha, y Camilo les va a responder. Tenemos cierta diferencia de tiempo por la conexión, entonces puede que tarde un poco en llegar la pregunta y después la respuesta. Hasta la semana pasada lo estábamos haciendo en directo con un chat aquí, y yo iba leyendo y respondiendo a la vez, pero se generaba una cola grande. Entonces vamos a probar esta forma de hacer los webinars, y también dennos su feedback al final. Acuérdense que hay una opción para dar feedback una vez que le enviamos todos los links, para saber si esta opción es mejor que la anterior o volvemos a la previa. Como les decía, este es el quinto webinar, pero es el tercero de lo que es los kits de rescate. Partimos con el kit estándar, el kit multiforce de cojín neumático que vimos la semana pasada, y ahora el kit de explicación rápida, que es nada más que una mezcla de los dos anteriores. Por lo mismo no vamos a entrar en profundidad al detalle de cada uno, pero sí vamos a ver más temas de aplicaciones. Los dos webinars anteriores ya están disponibles en la web, grabados. Tienen la opción de verlo grabado, o también la opción de descargar la presentación por si prefieren leerla a ustedes más tranquilos. También enviamos un video de una aplicación práctica. Están todos en la misma página, y en la medida que vayamos terminando más videos editados, los vamos a ir subiendo a la misma página. Por lo tanto, el mismo enlace les sirve para ver todos los videos, porque son links a nuestro sitio de Vimeo. Está todo disponible ahí. Entonces hoy día vamos ya con lo que es explicación rápida, y ya la próxima semana vamos con puntales Side Refusion, que son los únicos equipos hidráulicos que tenemos, y ya vamos con equipos de estabilización para operaciones más pesadas en las semanas siguientes. Como advertencia, recordar que esto es un webinar informativo. No pretendemos entregar formación técnica avanzada, ni tampoco certificada, ya que es todo teórico. Recuerden que siempre las operaciones de rescate y bomberiles las tenemos que hacer prácticas, y siempre bajo algún tipo de normativa estándar o certificación. Hay imágenes que vamos a mostrar que son meramente demostrativas, como dice su nombre, y obvian algunos aspectos de la seguridad, porque nos empieza a mostrar algunas operaciones y no todo el escenario. Por lo mismo, acuérdense siempre que la práctica es la que nos va a dar todos los elementos que necesitamos para hacer una operación segura. A modo de historia, siempre hemos tratado de innovar y de crear equipos nuevos. Por lo mismo estamos súper enfocados en lo que es rescate y nada más. Nosotros trabajamos lo que es estabilización, desde grandes cargas hasta cargas pequeñas, y elevación. No estamos enfocados, por ejemplo, en lo que es herramientas de explicación. Somos un fabricante bien de nicho, bien enfocado. Y por lo mismo, el último gran desafío que tuvimos fue crear el Multiforce, que lo vamos a ver hoy día también en la aplicación, que es el cojín de 2 etapas. Y eso fue un diseño de ingeniería que tomó más de 15 años, tiene patentes también en Estados Unidos, y está fabricado completamente y diseñado por nosotros en nuestra planta de Frankfurt, en Illinois. Vamos a revisar el kit de explicación rápida. Se fijan aquí en la imagen, les voy a mostrar si es que ven el puntero láser. Tenemos el cojín Multiforce. Acá tenemos el bolso con los equipos de control, y esto es parte del mismo kit. Y en la parte de más abajo tenemos lo que es estabilización. Tenemos los dos puntales Acme Thread, las dos extensiones de 30 centímetros, las dos extensiones de 60 centímetros,
las dos bases pivoteantes, las dos puntas, que son las múltiples, las 4 ratchets o cintas de tracción y los dos juegos de llaveros. Todo esto que está acá es el kit estándar y lo que está acá arriba es el kit Multiforce, que es el que vimos la semana pasada, y si lo juntamos hacemos el kit de extricación rápida. Y kit de extricación rápida porque es una forma extremadamente simple de hacer operaciones de rescate, de elevación y estabilización con seguimiento de carga. Respecto a la capacidad de los puntales, son los puntales de color gris de 3 pulgadas de diámetro. El kit en total con los dos puntales tiene la capacidad de estabilizar 18.000 kilos con factor de 4:1. Los puntales, considerando bases y puntas, podemos elevarlos desde 75 centímetros hasta 1,90 m. Y como es un kit de solamente dos puntales, podemos hacer estabilización por un solo lado o hacemos un sistema de contratensión con puntales por ambos costados del objeto que vamos a estabilizar. Si ven la imagen que está acá a la derecha, esta es la etiqueta que viene detrás de cada puntal. Estas etiquetas las rediseñamos el año pasado, con colores. En este caso, el puntal de 25 a 36 pulgadas, o de 64 a 91 centímetros, 64 centímetros cerrado, 91 en su máxima extensión, viene con la etiqueta de color naranjo. ¿Por qué? Porque hay gente que le resulta más fácil memorizar el color que el número. Nos cuesta bastante a veces memorizar el número, entonces, si vamos a pedir un puntal, pedimos tráeme un verde, tráeme un azul, tráeme un naranjo, y así lo identificamos de forma más rápida. Y lo que está acá abajo es la tabla de carga, con factores 2:1 y 4:1. ¿Qué quiere decir? Que con factor de 4:1 tenemos que el puntal extendido a 80 centímetros nos soporta 9 toneladas. Si lo extendemos a 1,20 m, eso ya implica que hay que incorporar una extensión. También nos está soportando 9 toneladas, nos mantenemos en el mismo rango. Pero si el puntal con esa misma extensión lo llevamos a 1,90 m, ya la capacidad baja a 6,4 toneladas. Recordad siempre que como todo sistema de estabilización o de apuntalamiento, mientras más largo es o más alto está llegando, menor es su capacidad de carga. Y eso está detallado en esta tabla, con factores 2:1 y 4:1. El Multiforce es un cojín neumático de alta presión porque funciona a alta presión, pero tiene un comportamiento híbrido, no es ni de alta ni de baja en su operación. Tiene una curva, tiene una recta en realidad, descendente en lo que es su carga, en su tabla de carga. No es ni constante como los de baja, ni exponencial decreciente como los de alta. Quedó como un híbrido. Pero se comporta de forma bastante estable en su carrera de elevación. ¿Y eso por qué? Porque si se fijan, aquí está desinflado, totalmente plano. Aquí está inflada la primera etapa y mantiene su superficie de contacto plana. Y aquí están las dos etapas infladas y la superficie sigue plana. Con este diseño se trató de emular la operación del cojín de baja presión. Entonces mantenemos siempre la superficie del cojín plana y en pleno contacto con la carga. Aquí también mantiene su válvula de alivio, por lo tanto si hay algún golpe de carga, la sobrepresión se elimina por ahí. Y está fabricado en el mismo material que los cojines de alta presión. Es una mezcla de neopreno con un tejido de Kevlar para darle resistencia a la función. Y es solamente una estructura. Es un solo cojín. No hay que atornillar nada, ni que poner collares. Esta estructura que se ve aquí a la izquierda tiene incluso sus propias ruedas de transporte, porque es un equipo un poco más pesado, sus manillas de posicionamiento. Se despliega, se infla y se pueden ver las dos etapas al final, sin conectar nada más que la manguera del aire. Respecto al posicionamiento de los puntales, la tabla de carga que vimos anteriormente está diseñada de acuerdo a las cargas axiales que soportan los puntales. Esto quiere decir, como se ve aquí, esa flecha de color blanco es la carga que pasa por el centro del eje de cada puntal. ¿Qué implica eso? Que en la medida que mi ángulo es más bajo, es mayor el esfuerzo que está haciendo el puntal. Por lo tanto, tengo que tener muy claro la carga que estoy levantando y el ángulo que estoy trabajando. Lo ideal es siempre que para vehículos livianos trabajemos entre 45 a 60 grados
y para vehículos pesados entre 60 y 75 grados. ¿Y eso por qué? Porque así hacemos sufrir menos al puntal. Si dadas las circunstancias no podemos y tenemos que usar ángulos más bajos, podemos hacerlo, por lo mismo los factores de seguridad son tan altos. No es lo ideal, pero se puede hacer. Lo ideal es cumplir esto que dice acá arriba. Y también, ¿qué ocurre? Que en la medida que el ángulo es más bajo, las fuerzas horizontales son mayores, van creciendo. Y nuestros anclajes en las partes bajas están hechos por cintas de tracción, que nos soportan 1500 kilos. También tienen un factor de seguridad 3:1, pero es un punto extremadamente débil. Por lo mismo, para cuando tenemos cargas pesadas, en vez de usar cintas de tracción o cintas ratchet, usamos cadenas y tensores de cadena. Y así hacemos la distinción bastante simple. Vehículo liviano, usamos cinta ratchet. Vehículo pesado, usamos cadena. Y así nos aseguramos que en caso que tengamos fuerzas horizontales muy grandes, este sistema va a soportar. Y respecto a las cadenas, nosotros usamos generalmente cadenas de 3/8 de pulgada, de grado 80 a grado 100. Recuerden que las de grado 80 hacia arriba son las que están normadas para trabajos con cargas suspendidas y son las que usamos en operaciones de rescate. La grado 80 de 3/8 de pulgada está soportando 3.200 kilos y la de grado 100 de 3/8 de pulgada está en los 4.000 kilos. También los invito a revisar algún sitio web de fabricantes de cadenas, porque las cadenas tienen una ciencia aparte. Da para hacer un webinar especialmente de cadenas. Es sumamente interesante y hay que tener mucho cuidado con este tema. Es un tema súper delicado y es bien interesante de estudiar. Entonces acá tenemos los ángulos y los multiplicadores, que nosotros les llamamos multiplicadores porque es una forma rápida de entender lo que sucede con la carga. Si el puntal está vertical, yo asumo que toda la carga va por ahí, por eso tengo un multiplicador 1. O sea, si tengo 100 kilos, por aquí pasan 100 kilos. Pero ¿qué pasa en la medida que voy bajando el ángulo, que voy acostando el puntal? Este multiplicador va subiendo. Por lo tanto, ya los 100 kilos no son más que 100 kilos y a los 30 grados ya es el doble, son 200 kilos. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Y estoy hablando de cargas bajas, siempre tenemos cargas más altas en nuestras operaciones. Eso ustedes lo pueden demostrar si hacen, los que tienen algún conocimiento básico de física, si pueden hacer su diagrama de cuerpo libre, pueden hacer ese ejercicio y van a llegar a los mismos multiplicadores que les llamamos, que es una forma simple de hacer entender el concepto físico que está detrás de esto. Los pesos vehiculares, yo les decía que tenemos que saber cuánta carga estamos levantando. También hay acceso fácil a la información de los ministerios de transporte de cada uno de nuestros países respecto a cuál es la carga que está autorizada a transitar por las carreteras. Entonces, si vamos a esos manuales, si vamos a esa normativa, vamos a encontrar de forma fácil cuál es la carga que nos vamos a encontrar en las calles dependiendo de la cantidad de veces que tenga un vehículo. Esto varía mucho de país en país, por eso lo mismo no vamos a entrar en detalle. Esta carta que está ahí es de Estados Unidos, es distinto a nuestros países, entonces los invito a que en cada país puedan ver cuál es la capacidad por eje que está autorizada a circular. Nosotros como rescatistas nos tenemos que poner siempre en el peor de los casos, que es que el vehículo vaya cargado completamente. Vamos a ver el despliegue del kit. Como siempre, lo que les digo, evaluar la situación de acuerdo al procedimiento de cada uno de ustedes. Elegir dónde se va a instalar el multiforce y el sistema de estabilización. Hay harto aquí que ver, porque tanto la estabilización como el cojín neumático tienen que ir en lugares sólidos o estructurales, idealmente, cosa que al empezar a trabajar puedan soportar y no rompan la estructura donde estamos apoyados. ¿Se entiende eso? Siempre tienen que ser puntos relativamente sólidos. Cuesta mucho en los vehículos livianos encontrar puntos sólidos de apoyo, por lo que a veces hay que incluso romper las mismas latas, los metales, para poder anclarse. Por lo mismo las puntas la punta múltiple viene con puntas para poder anclarse al romper las latas del vehículo. Nunca obstruir, dentro de lo posible también, dentro de lo posible que nos da la escena, no obstruir la ruta de evacuación de las víctimas. Al estabilizar el vehículo, como ya estamos pensando en que vamos a elevar, tenemos que procurar mantener carrera del cilindro, dentro del cilindro,
¿Y eso por qué? Porque en la medida que yo voy a empezar a elevar el vehículo, necesito hacer el seguimiento de la carga. Y para eso necesito tener carrera disponible en el cilindro. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Al iniciar, llenamos el espacio con más extensiones. Y así mantengo carrera del cilindro guardada en el tubo para poder extender en la medida que yo voy subiendo. Si no lo hago, en la medida que yo voy subiendo, voy a quedar corto, no voy a poder estabilizar más y voy a tener que desarmar el sistema y volver a armar, lo que es una pérdida de tiempo. Luego instalamos el multiforce bajo la carga. El multiforce se puede instalar sobre castillos de madera o cajas de madera, como le llaman ustedes, como cualquier cojín neumático. Tiene la base sólida abajo que se puede apoyar sin ningún problema. Y luego conectamos hacia atrás el sistema, manguera, control, válvula de alivio, regulador y fuente de aire hacia atrás. ¿Qué opciones tenemos con este kit? Ojo, con que estamos hablando solamente de este kit que tiene pocas piezas, que es un kit pequeño. El sistema de contratensión y elevación, que es el que vemos en la foto de arriba a la derecha, lo que hace es oponer las fuerzas de los puntales y los afirma por abajo, ya sea con ratchet o con cadena. Entonces, al ajustar la ratchet o la cadena, hacemos que las fuerzas sean opuestas y puedan apretar en el fondo la carga o el objeto. Y luego elevamos desde abajo con el multiforce. Como todo cojín neumático, o como todo sistema de elevación, mejor dicho, el multiforce sirve para elevar y no para estabilizar. Por lo tanto, una vez que yo alcance la altura deseada, tengo que desinflarlo un poco para que la carga repose en los puntales y no repose en el cojín. Acuérdense siempre de eso, tenemos sistemas de elevación y sistemas de estabilización. Los sistemas de elevación nos sirven para estabilizar. Hay por ahí una herramienta que se llama High Lift. De hecho, como lo dice su nombre, es un sistema de elevación, no es un sistema de estabilización. Por lo tanto, no debemos estabilizar con eso. Acá lo que hacemos, elevamos con el multiforce, seguimos la carga con los puntales, llegamos a la altura deseada y desinflamos el multiforce un poco, no mucho. Cosa que la carga quede descansando sobre los puntales y no sobre el cojín. Y en la imagen de más abajo, tenemos que el puntal está por el mismo lado del cojín. Son las dos opciones que más se manejan con este kit, que es bien pequeño, que es bien reducido. Entonces estamos elevando desde el mismo lado, pero el seguimiento de carga se hace de la misma forma, solamente que es desde el mismo lado y no contra fuerza, o contra tensión, como se le llama. Una de las cosas también que siempre vemos cuando estamos trabajando con cargas pesadas es que tenemos que estabilizar o detener el avance o congelar la escena en tres direcciones. Nosotros siempre detenemos el avance hacia atrás o hacia adelante, evitamos el volcamiento hacia los costados, pero siempre nos olvidamos que la gravedad sigue haciendo su trabajo. Hay una fuerza vertical hacia abajo que está actuando siempre y por descuido o por desconocimiento la obviamos. Es muy difícil que esto se mueva hacia arriba, pero siempre se va a estar moviendo hacia abajo. Entonces, por eso es que hablamos de detener el aplastamiento. Si tenemos una víctima bajo una carga o un vehículo bajo una carga, lo primero que tenemos que hacer es evitar que esto se siga aplastando. Y por lo mismo instalamos un puntal de forma vertical. Hay muchas escuelas de rescate que enseñan este trabajo y se hace de distintas formas con distintas herramientas, pero la más simple es poner un puntal directo, vertical, sin ningún tipo de anclaje, ya que la misma fuerza lo va a mantener firme contra el suelo. Y de esa forma detenemos el aplastamiento. Se tiene que usar mucho cuando tenemos, por ejemplo, un atropello. Si una persona quedó bajo el vehículo, lo primero que tenemos que hacer es detener el aplastamiento. Y eso es colocando maderas, puntales, cualquier estructura que nos permita soportar esa carga y evitar que el paciente o la víctima siga siendo aplastada por esta carga, porque la carga va a seguir bajando sí o sí. Y luego de esto, nos preocupamos de la otra estabilización, de detener el movimiento hacia adelante o hacia atrás, volcamiento para la izquierda o derecha, pero ya frenamos el aplastamiento, ya tenemos un avance respecto a lo que es la protección de la víctima. ¿Qué pasa en los casos de empotramiento, que lo llamo? También traten de ver la palabra para su español local. Cuando tenemos un vehículo
menor que choca un vehículo mayor y queda como la imagen de la derecha, queda bajo la estructura del vehículo mayor. ¿Qué pasa en eso? En este caso, generalmente hay un colapso en el área del frontal del poste A y nos deja el conductor atrapado o aplastado. ¿Qué hacemos nuevamente? Detenemos el aplastamiento. Cuidamos la fuerza vertical, que esto no se nos siga yendo más hacia abajo. Estabilizamos el vehículo pesado. Madera, puntales, lo que tengamos, pero tenemos que estabilizarlo. Capturamos la suspensión del vehículo menor. ¿Y esto para qué? Para, en la medida que vayamos elevando el vehículo mayor, el vehículo menor tenga la opción de quedarse apretado abajo y no siga subiendo, porque como la carga está sobre él, tiene la suspensión apretada. Si yo elevo el vehículo que está encima, la suspensión va a ceder y yo perdí toda esa carrera de elevación. Y cuesta conseguir carreras de elevación en operaciones de rescate, por lo tanto hay que cuidar todos esos centímetros que ganamos, hay que cuidarlos. Por lo tanto capturamos la suspensión del vehículo. Vamos a instalar maderos 4x4 acá, en esta zona, que se puede ver ahí. De forma que le entregamos al cojín neumático, al Multiforce, una superficie completa de apoyo en ese neumático, en el neumático de atrás y en el medio. Entonces queda una superficie bastante buena para el apoyo del Multiforce. ¿Qué hacemos aquí? Instalamos el Multiforce sobre el eje, apoyado con una placa, para impulsar el acoplado hacia arriba. Y esto es una técnica que estamos usando hace poco. Antes lo que hacíamos era elevar el camión completo. Se puede hacer, como práctica es bastante bueno, pero es sumamente peligroso, lleva tiempo, requiere mano de obra, requiere gente que esté en varias partes del sistema, y en este caso lo que hacemos es solamente despegar el acoplado de la suspensión, y podemos ganar entre 20 a 37 centímetros solamente con un cojín neumático en esa posición, y así nos evitamos levantar todo el camión, que se puede hacer. De hecho, en los siguientes capítulos lo vamos a ver, pero es una técnica que es mucho más intensiva en equipo, es más intensiva en mano de obra y es mucho más riesgosa. En este caso, con el cojín sacamos fácil 20 a 37 centímetros, depende de la suspensión del vehículo, y con eso podemos tirar el vehículo menor hacia atrás y trabajar en la zona segura. Ojo, eso también depende mucho de su autoridad de salud local, si es que los sistemas de ellos permiten, los procedimientos de ellos permiten que ese vehículo sea removido desde la zona de peligro para trabajar en una zona segura, o se trabaja ahí mismo. Si se trabaja ahí mismo, tienen que asegurar que la estabilización se mantenga para poder trabajar dentro de la zona de riesgo. Otra forma de trabajar un empotramiento, que no sea directo desde los neumáticos, es construir castillos de madera. Y sobre el castillo instalamos el Multiforce, porque el Multiforce, aunque sea un equipo más grande, opera de la misma forma que un cojín neumático de alta presión. ¿Qué puede pasar si bajo los acoplados o los trailers de camión, abajo tienen estructuras blandas, pero cada cierto tramo tienen estas costillas estructurales que son buenos puntos de apoyo? Pero para ganar más superficie se recomienda siempre poner una placa entre el Multiforce y la estructura, cosa de agarrar más superficie y evitar que el Multiforce pueda perforar las partes blandas del trailer. Y acá también, como se ve, los puntales siempre van instalados en los bordes, van mordiendo el labio del trailer, nunca por las paredes laterales, porque las paredes laterales son blandas y se van a romper y no se va a estabilizar nada. Al contrario, vamos a generar un accidente más grande. Tenemos otra forma posible de elevar el camión, que es a través del diferencial. Esta es la técnica más difícil y probablemente es de las más peligrosas, ya que el diferencial es literalmente una pelota. Por lo tanto, tenemos un cojín que está apoyado sobre una pelota y puede generar cierta inestabilidad. Se puede hacer, es una técnica que se hace. Si no tenemos más opciones, tenemos que hacerla. Pero requiere también muchos cuidados, sobre todo con el balance del diferencial. Hay diferenciales que no están en el centro y son excéntricos. Por lo tanto, si son excéntricos, nos van a generar un desbalance en la carrera de elevación y eso hay que tener mucha precaución. Capturamos en este caso la suspensión del vehículo mayor también, pero con cadenas.
¿Por qué? Porque es un eje mucho más pesado y una ratchet puede ser insuficiente en este caso. ¿Qué hacemos? Pasamos las cadenas por debajo del chasis, dejamos colgando la suspensión, la tensamos con un tensor de cadena, el mismo principio de la ratchet, pero con cadena, cosa que el eje completo quede colgando del chasis, y en la medida que vamos elevando, esto no se vaya descolgando y vamos a perder nuevamente la carrera de elevación. Pero sí hay que tener mucho cuidado con el posicionamiento del multiforce, tiene que quedar centrado al milímetro con la pequeña base del diferencial, fijarse si está excéntrico o no, porque eso nos va a generar algún tipo de inclinación, y ahí empezar a elevar y estabilizar por los costados. También si el tráiler tiene, prácticamente todos los trailers tienen sus patas de apoyo, esas patas de apoyo nos van dando dos indicadores. Una, si quedan en el aire, es que vamos elevando bien, y en la medida que vamos elevando los podemos usar como estabilizadores también. Es una ayuda, si es que quedaron operativos después del accidente, obviamente, una ayuda importante que podemos tener gratis en el lugar. Si vamos a elevar con el multiforce, tenemos que tener mucho cuidado también respecto al punto donde lo vamos a apoyar. En la imagen se puede ver que está apoyado en la estructura del neumático de repuesto. Y esa es una de las peores zonas para apoyarlo porque es una estructura muy débil. Entonces tenemos que buscar siempre un punto más sólido, un punto más estructural dentro del vehículo para apoyar y elevar. En este caso, las carcasas de las ruedas de repuesto o del neumático de repuesto no son lo suficientemente fuertes para soportar una elevación y se van a romper. También hay una precaución. Acuérdense que vimos que los cojines neumáticos están bien limitados, una por agentes químicos y dos por la temperatura. La exposición a la temperatura es compleja ya que están hechos de neopreno. La temperatura de toda la estructura de los tubos de escape lo puede dañar, por lo tanto puede fundir el neopreno y podemos tener daños irreparables. O sea, implica si el cojín tuvo una penetración muy profunda, es cojín de baja y no tiene reparación. Y es una inversión bastante alta para perderlo de esa forma. Entonces hay que tener mucho cuidado dónde lo apoyamos y si tenemos temperaturas cercanas, porque si se derrite el neopreno, no hay nada que hacer. Es equipo perdido. Aplicaciones. Si fijan en la imagen de la izquierda, es un escenario poco común, raro, pero son los tipos de escenarios en los que nosotros practicamos y que los invitamos también a practicar. ¿Por qué? Porque en esos escenarios difíciles que rara vez vamos a encontrar en las calles, podemos entrenar cosas que nos van a llevar más a los límites del pensamiento. Tenemos que ponernos más creativos y así vamos a lograr manejo del equipo de forma mucho más fina que con el entrenamiento tradicional. Entonces, esa situación que es bastante compleja, pero total, es poco probable que pase en una calle, nos va a ayudar mucho a conocer el equipo y a manejarlo bien. Se fijan que es un vehículo que está prácticamente elevado no está apoyado en el suelo. Está solamente apoyado adelante en alguna estructura y atrás en el multiforce en el sistema de elevación. Y en el medio hay un muñeco que está simulando una persona atrapada entre medio de los dos vehículos. Entonces es una situación bastante, quizás imposible que ocurra en la realidad, pero nos va a ayudar a manejar de mejor forma nuestros equipos y a pensar mucho más allá de lo que vemos tradicionalmente en las calles. Lo que está en el medio es una imagen mucho más tradicional. Esto es generalmente lo que sucede ya sea con vehículos mayores, vehículos menores, que es el sistema contratensión y el multiforce en el medio. Y lo mismo acá, que también es un sistema de contratensión, pero levantando desde una estructura mucho más compleja que es el diferencial porque es redondo. ¿Qué hacemos con los vehículos menores? Como les decía, la estructura de la carcasa del neumático de repuesto es muy blanda. Por lo tanto, ¿qué hacemos siempre en los vehículos menores? Tomamos la elevación desde el riel de piso. Y el riel de piso va por los costados. Se ve aquí que está inflada la primera etapa, acá la segunda etapa, y aquí ya logramos la liberación completa con una buena altura para trabajar debajo. Aquí, como les decía en un principio, obviamos
la estabilización por un tema netamente demostrativo, pero hay que acordarse que es centímetro elevado, es centímetro asegurado. Esto es nada más que demostrativo. Tenemos que instalar nuestro sistema de estabilización y nuestro sistema, en este caso, para detener el aplastamiento, que es la primera maniobra que tenemos que hacer. Desplazamiento horizontal, exactamente lo mismo. Los cojines neumáticos, el multiforce o el que sea, se puede utilizar desplegando de forma vertical, ya sea desde altura, con cuerdas, inflarlo y generar un desplazamiento. Hay que siempre posicionarlo bien para que efectivamente se genere un desplazamiento y no vayamos a voltear el objeto. La imagen de la izquierda, faenas portuarias, que tienen mucho atrapamiento entre contenedores, fácil de usar. Ciudades donde hay mucho uso del ferrocarril o del metro, es sumamente común que tengamos aplastamientos o atrapamientos de las personas que caen entre el andén y el vagón. Con un cojín neumático multiforce se soluciona de forma súper rápida. Y en este caso, al final, que es una situación real, una señora que fue atropellada en su misma casa por su vehículo y quedó atrapada entre la estructura y el vehículo. Con el multiforce se hace el desplazamiento horizontal y se logra el acceso a la persona. El kit, si bien es súper simple, es un kit bien pequeño de pocas piezas respecto a los otros más grandes que tenemos, sirve para muchas cosas, hay muchas aplicaciones. No porque sea un kit pequeño no es apto para vehículos grandes. Lo que nos limita a este kit es la altura a la que podemos llegar, pero no así la capacidad de carga. Y en general, para la mayoría de los accidentes que tenemos en nuestras calles, con este kit podemos abarcar la mayoría de ellos, sean vehículos pesados, livianos. Ya vimos la semana pasada que incluso podemos estabilizar y levantar vehículos militares como tanques y blindados sin ningún problema. Y esto es una previa de lo que viene. Se nos vienen los sistemas hidráulicos y después los sistemas de estabilización más pesados. Y los sistemas hidráulicos, que si bien es el único puntal y el único sistema hidráulico que fabricamos nosotros, es un invento también bien importante porque soluciona lo que el multiforce no nos puede solucionar dependiendo de los accesos que tengamos. Es un complemento porque no siempre va a haber espacio para un cojín neumático o bien espacio para un cojín neumático tan grande como el multiforce, y lo solucionamos con sistemas hidráulicos para operaciones de rescate pesado principalmente. Y ahí pueden ver que podemos solucionar prácticamente cualquier rescate con vehículos pesados, buses, camiones cargados, pero eso ya se nos viene la próxima semana. Estamos cerrando el webinar de hoy. Recuerden que nosotros vamos a enviar esta presentación a sus correos, a los correos que estaban registrados. Vamos a enviar el link al video práctico de esto para que sigan aprendiendo algunas técnicas que están en nuestros canales tanto de YouTube como de Vimeo. Y nos interesa que nos puedan enviar su feedback. Ahí va un link también respecto a un feedback para que nos cuenten si esta modalidad que está en vivo es mejor o les gusta más la anterior que estábamos haciendo hasta la semana pasada. Y cualquier duda también me la pueden hacer llegar al correo. Todo va a salir de mi correo personal, de Paratech. Entonces cualquier respuesta me la pueden mandar directamente a mí y yo responderé a cada uno de ustedes. Hasta este momento lo hemos hecho así, así que esperamos que les haya gustado. Lo quisimos hacer bien breve ahora porque es una recopilación de los dos últimos webinars, pero ya la próxima semana se nos vienen sistemas hidráulicos, que no lo hemos visto hasta ahora. Así que durante la semana van a salir las inscripciones para ese webinar. ¿Ok? Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.